Buenos y bendecidos días, mujer poderosa. Yo soy Maite Antelojerpe, creadora de Descúbrete Mujer Completa, y te doy la bienvenida a este encuentro virtual donde vamos a abrirnos caminos hacia la plenipausia. Aquí vas a descubrir cómo florecer en esta etapa tan bonita de tu vida y vas a enamorarte de tu climaterio, que es único e irrepetible. Hoy tenemos el gusto de recibir con nosotros a Sandra Magirena. Bienvenida, Sandra. Hola Maite, buenos días o buenas tardes o el horario que sea en el mundo. La doctora Sandra Magirena es médica especialista en ginecología, sexóloga clínica, terapeuta bioenergética y tiene formación en homeopatía y ayurveda. Sandra ha adquirido a lo largo de sus más de 30 años de profesión un enfoque de salud integral dirigido a todas las personas. Sandra, además, es una comunicadora nata y disfruta divulgando, ya sea presencialmente o en los medios de comunicación o a través de sus cursos online o en las redes sociales, su amplio conocimiento para favorecer el bienestar de todos. Y hoy nos presenta su ponencia ¿Qué me está pasando, doctora? Yo estoy convencida, Sandra, que un montón de las mujeres que nos están viendo han ido en algún momento de esa etapa a su profesional de la salud con esta pregunta y se han encontrado con un típico, esto es normal, es la menopausia, que les ha parecido insuficiente. Cuéntanos, ¿cuáles son estos misterios que trae el climaterio? Bueno, a lo largo de mis casi 37 años de carrera he acompañado bastantes mujeres en distintas etapas de la vida. Acompaño mujeres desde el momento de los ginecólogos, tenemos una formación muy amplia y entonces acompañamos en los distintos procesos, la niñez, la adolescencia, el embarazo, el puerperio y la menopausia o climaterio, que es todo el periodo de transición antes y después que se retire la menstruación. Cada etapa de la vida de la mujer tiene una particularidad especial y se vive con una impronta que tiene mucho que ver con lo que una trae de bagaje histórico-cultural y el contexto donde se desarrolla. Si lo vemos desde el punto de vista biológico estrictamente, la menopausia, como tal esa palabra, quiere decir última menstruación. O sea que menopausia va a ser el día que tengas tu última menstruación. Y todo el periodo que acompaña antes y después se llama antes de la menstruación, de la última menstruación, peri o premenopausia, y después de la menstruación, posmenopausia. Todo ese periodo de tu vida, en general, se llama climaterio. Recién te escuchaba cuando hacías la presentación que hablabas de la plenipausia, ¿no? Que es como una terminología nueva que estamos empezando a escuchar, porque hasta hace muy poco tiempo y producto de la cultura en la que hemos crecido, donde una mujer va desarrollándose pensando que en el momento que su único fin en la vida es la reproducción y la maternidad, parecería ser que muchas mujeres son criadas de esa manera, ¿no? Como que lo único que se puede hacer en la vida es tener hijos y completarse como mujer solamente teniendo hijos. Por lo tanto, cuando a una se le retira el periodo menstrual y deja de tener esa posibilidad funcional de tener hijos, parecería ser que ese es el final, la muerte total, ¿no? de un ser como mujer. Y todo lo contrario, empieza una etapa nueva. Después que se retira la última menstruación, empieza la etapa de la posmenopausia, donde una mujer, digamos, pierde su capacidad reproductiva, sí, como hecho biológico, pero se le abre un universo completamente diferente, donde precisamente deja de tener esa carga de crianza que representa a aquellas que han elegido la maternidad, encargarse del cuidado de los niños y del hogar, de la tarea doméstica. Y por lo tanto la mujer se encuentra en un periodo donde puede desarrollar todos sus talentos y toda su creatividad en otros aspectos de la vida. Por supuesto que tiene cambios de una etapa donde la mujer está siendo improntado su cuerpo por hormonas a pasar a una etapa donde esas hormonas bajan drásticamente. A veces le suelo referenciar, le digo, es como cuando se te corta la luz. Vos me comentabas recién que habías tenido un problema con la luz. Bueno, quizá al hombre le pasa diferente, sus hormonas van descendiendo, es decir, el hombre cuando crece y es pequeñito, la testosterona, que es la única hormona que tiene, va subiendo, se mantiene más o menos estable a lo largo de toda su vida, y cuando entra en la etapa de la vejez, la testosterona empieza a bajar muy lentamente. Las mujeres, en cambio, nacemos con una potencialidad hormonal que en el momento de la
menarca, que es la primera menstruación que uno tiene en la vida, en la adolescencia, empiezan a subir los estrógenos y progesterona, es decir, tenemos dos hormonas que van ciclando irregularmente a lo largo de toda la vida, que van sufriendo cambios en los momentos de embarazo, parto, lactancia, etcétera, etcétera, y en la menopausia, que es el día de la última menstruación, la caída de los estrógenos es como si se te cortara la luz de manera abrupta. Y eso se siente en el cuerpo. Y eso requiere de todo un proceso de adaptación que lleva un tiempo y para lo cual la mujer tiene que estar acompañada por otras mujeres, de su círculo de mujeres, y también por un profesional que entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces, cuando vos preguntabas esto, ¿qué me pasa, doctora? Y es cierto, yo recibo mucho en la consulta mujeres que vienen y me dicen, pero me dijo el médico, el ginecólogo, me dijo que bueno, que esto es así, que es normal, que me la tengo que bancar, que es natural, que tenga calores, que bueno, que es así. Y bueno, y que ya no voy a tener más ganas de tener sexo y que los huesos se van a poner mal y que bueno, todo como se vive como una catástrofe. Y en realidad no lo es así. Es un proceso que hay que acompañar y hay que entender. Cuanto más sabiduría tiene la mujer acerca de los cambios que le van a ocurrir, mejor los puede afrontar. Esto es como todo en la vida. Y bueno, y hay cosas que se pueden ir haciendo, que bueno, las iremos charlando a lo largo de la conferencia, que pueden mejorar tu calidad de vida. Me encanta que traigas esto a colación, ¿no? De que efectivamente hay cambios, pero hay cosas que podemos hacer, que no es fatalista la menopausia, ¿no? Sandra, hay algo que has dicho que me llama mucho la atención, porque te refieres a la menopausia. Y bueno, y etimológicamente es eso, o sea, es la última menstruación, igual que la menarca, que en España decimos menarquia, pero es lo mismo, es la primera. En cambio, aquí en el contexto español muchas veces se oye que la menopausia es un diagnóstico a posterior, un año después de la última menstruación. Bueno, eso muy interesante que lo traigas a colación para aclararlo, porque no, menopausia es última menstruación. Lo que se dice habitualmente a una mujer que tiene su última menstruación en la etapa esperable de la vida, por ejemplo, alrededor de los 50 años, es que para certificar que realmente ha sido la menopausia, es decir, para dar certeza de que fue la última menstruación y no va a tener más necesidad de cuidarse porque su capacidad reproductiva no ya ha cesado, se espera un año. Eso es el concepto que me gustaría aclarar. Y también me gustaría aclarar que muchas veces hay mujeres que tienen esta menopausia en un periodo muy temprano, más temprano que el esperable. Por ejemplo, si una mujer tiene la menopausia, el periodo normal de la vida para tener la última menstruación fisiológica y normal es entre los 48 y los 55 años. ¿Sí? Esa es la franja esperable, fisiológica, natural, que uno esperaría tener la menopausia. Si la menopausia ocurre entre los 45 y los 48 años, hablamos de menopausia temprana. Y si ocurre antes de los 45 años, hablamos de menopausia precoz. Esa menopausia precoz, no se tienen que asustar. A veces vienen mujeres jóvenes que dicen, tengo menopausia precoz. No deben asustarse por la palabra, porque menopausia está muy asociado a vejez, terminar, final, terrible, catástrofe, ¿no? Bueno, si una mujer tiene su menopausia antes de los 45 años, es un momento para la consulta porque eso es una ventana de oportunidad terapéutica muy importante a tener en cuenta, porque ahí el médico, ginecólogo, puede hacer un tratamiento de reemplazo para evitar que a largo plazo esa mujer tenga complicaciones en su aparato cardiovascular, en su sistema osteoarticular y en su sistema cognitivo, ¿sí? en la mente. Entonces, hay una ventana de oportunidad de tratamiento hormonal de reemplazo que tiene que estar especialmente indicada en ese momento de lo que nosotros llamamos menopausia precoz, es decir, aquella que ocurre antes de los 45 años. Entre los 45 y los 48, es decir, la menopausia temprana, lo podemos negociar. Y después de los 48 años no es necesario el tratamiento hormonal de reemplazo y sí es importante el acompañamiento de todos estos síntomas que nos van a ocurrir a todas y que tienen que ver con esta caída abrupta de los estrógenos, que es un proceso fisiológico pero que se siente en el cuerpo. ¿Se siente cómo? ¿Dónde afecta esa caída de los estrógenos? Afecta en el sistema nervioso, o
o sea, en el aparato mental y en el sistema nervioso, provocando irritabilidad, provocando cambios de humor, provocando insomnio, ¿sí? Afecta en la piel, provocando sequedad de la piel, caída del cabello, afecta el aparato osteoarticular, produciendo por ahí falta de elasticidad en las articulaciones, algunos dolores en algunos movimientos, por ahí más dificultades en mover articulaciones que soportan mucho peso, como puede ser los tobillos, las rodillas fundamentalmente. Afecta el aparato genital, y esto es muy importante, porque en el aparato genital la caída de los estrógenos lo que va a provocar con el tiempo, es decir, no por ahí inmediatamente que ocurre la menopausia, sino un par de años posterior, una mayor vulnerabilidad y sensibilidad en el epitelio de la vagina y de una parte del epitelio de la vejiga. Entonces son muy comunes los episodios de cistitis, o sea, irritación de la vejiga, o aquellos episodios de dolor o molestia o sequedad vaginal, que ahí sí es muy importante que la mujer preste atención antes de que ocurra y haga todo un proceso de mantenimiento y de prevención de esos eventos que van a ocurrir, porque ahí es donde también tiene impacto. Y el otro lugar que hay que prestarle mucha atención, porque de hecho esto es prevención en salud, después de la menopausia, la mujer aumenta muchísimo su riesgo de enfermedad cardiovascular. Digamos, a veces uno piensa que después de la menopausia lo peor es el cáncer. Y después de la menopausia digamos, las primeras causas de muerte en las mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Entonces es un momento ideal cuando uno se va acercando a ese periodo de la vida a mejorar la calidad de vida y disminuir los factores de riesgo, como son cardiovasculares, como son mantener la presión arterial en valores habituales, promover la actividad física aeróbica para mejorar el funcionamiento cardiovascular, cambiar la alimentación y la dieta. Si uno viene haciendo una dieta no muy saludable cardiovascular, cambiarla en el momento, dejar de fumar definitivamente, por supuesto, y una serie de recomendaciones que todos los médicos damos y que a veces cuesta mucho llevar a la práctica, pero que son en esta etapa de la vida fundamentales para mejorar la calidad de vida. O sea, actividad física, alimentación, hábitos saludables, dejar de fumar y ser felices y tener buen sexo. Me encanta, es que todo lo que estás diciendo son cosas que estaría genial que cuidáramos durante cualquier etapa de nuestra vida, de hecho, ¿no? Bien. Y además que son baratas y económicas, no estamos incluyendo ninguna incorporación de nada que genere un gasto económico. Sí me parece importante destacar esto, ¿no? Que hay ventanas de oportunidades de tratamiento que muchas veces las mujeres dejan pasar y que no le tienen que tener miedo. Es decir, una mujer que tiene que afrontar un tratamiento hormonal de reemplazo indicado por el profesional porque ha tenido una menopausia precoz, no tiene que tener miedo y lo tiene que hacer, porque hoy por hoy hay productos estandarizados y aprobados por los organismos internacionales que pueden ser utilizados sin ningún tipo de problema bajo la supervisión médica. Y después, bueno, tenemos, acercándonos a la etapa fisiológica y natural de la menopausia, montones de cuestiones para resolver. Obviamente, de la alimentación, la actividad física, que también tiene que ser adaptada a este momento. Nosotros favorecemos mucho todo lo que tenga y esté ligado a los modelos de integración cuerpo-mente. Entonces, todo lo que tenga que ver con prácticas de actividades físicas donde se estimule la integración cuerpo-mente, como puede ser la práctica del yoga, el qigong, o alguna actividad física, el stretching, por ejemplo, sumado a la actividad aeróbica supervisada por un entrenador físico, bueno, todo eso favorece y mejora el funcionamiento osteoarticular, que es tan importante en esta etapa de la vida. Y también es muy importante en los aspectos emocionales, ¿no? Cuando te decía antes que ocurre esto de la irritabilidad y los cambios de humor, además de que la baja de estrógenos produce esas modificaciones a nivel del sistema nervioso central, del sistema hormonal y de todo nuestro sistema que está interconectado como una gran network internamente, hay cosas que le pasan a la mujer en esta etapa de la vida, y que yo la escucho mucho en la consulta, y que tienen que ver con lo que pasa en el contexto de la vida de esa mujer. Entonces, si es una mujer que ha generado una familia y que vive con su pareja y con sus hijos, bueno, va a pasar que sus hijos van a estar en la etapa que se van a ir de la casa.
le va a pasar cosas a la pareja con la que convive, a lo mejor hace mucho tiempo. Le van a pasar cosas en su actividad laboral, ¿sí? Generalmente no sé cómo será en otras partes del mundo, pero en mi país la mujer que entra en la menopausia entra en el andanivel del retiro del laboral. Le va a pasar que se va a encontrar en una sociedad donde a lo mejor tiene muchas exigencias a la hora de cómo se tiene que presentar públicamente, ¿no? Entonces esto de presentarme públicamente cuando la ropa ya no me queda igual que me quedaba antes, porque también hay que tener en cuenta que hay unos kilitos de más que se adquieren durante esta etapa de la vida y que son normales, porque es el tejido graso que va a proveer de los estrógenos necesarios para mantener el funcionamiento cerebral. Eso hago un paréntesis, después si quieres te lo explico con más detalle. Pero bueno, me tengo que enfrentar a entrar en una sociedad donde se me exige estar joven, bella, hermosa, flaca, que mi ropa me quede bien, y voy a la tienda de ropa y nada me queda bien, y quiero arreglarme este pelo, y no sé cómo hacerlo, porque está más seco, porque se me cae, quiero que mi cara esté más o menos en condiciones, y enfrentarme a una exigencia social que muchas veces, bueno, no tiene mucho sentido. Por eso celebro estos espacios y me encanta compartir estos espacios donde precisamente nos centremos en esto, ¿no? Mujer, libérate, sé feliz, acepta tu cuerpo, acepta tus cambios fisiológicos tal cual la naturaleza te los provee y trata de encontrar en esta etapa de la vida qué cosas te motivan a vos misma. Algo que escucho mucho en las consultas es esto, ¿no? No tengo ganas de nada. No tengo ganas de tener sexo, sería la entrada de la consulta, pero después viene, no tengo ganas de nada, nada me motiva. Y hay que encontrar una motivación en la vida, ¿no? No sé, crear en el arte, en la escritura, en el canto, en la música, en el baile, en el tejer, bordar, no sé. El arte sana, ¿no? Convertirte en una artesana de tu propia vida y tu propio espacio, creo que es la receta básica para esta etapa de la vida. Me encanta lo de la artesana. Sandra, mencionabas antes que el climaterio abarca una etapa anterior a la menopausia, una etapa posterior. ¿Nos puedes hablar de las etapas en sí, de qué características tiene cada una? Bueno, como les decía antes, la menopausia marca el hito que es la última menstruación. Entonces, tomemos lo fisiológico. Si la menstruación se retira alrededor de los 50 años, que es lo que ocurre, por ejemplo, en mi país y en mi zona, la mayoría de las mujeres, el grueso de las mujeres se la retira alrededor de los 50 años. Entonces, antes de ese periodo, 2 o 3 años antes, o 5 años antes, a partir de los 45, es la etapa premenopáusica. Y los años posteriores al retiro de la menstruación, por ejemplo, 5 años después, sería la posmenopausia. Esos 10 años de la vida es lo que nosotros llamamos climaterio. ¿Qué cosas van a ocurrir en esos 10 años? Bueno, antes de que se retire la menstruación, va a empezar a bajar la cantidad de estrógenos circulantes. Por lo tanto, si lo miramos a nivel biológico, la mujer va a tener menos posibilidades de fertilidad. No quiere decir que no pueda quedar embarazada, pero va a tener menos carga de folículos y de ovocitos disponibles para embarazarse. El hecho de tener menos carga de estrógenos puede hacer que sus ciclos sean un poco más irregulares, o sea, puede notar los periodos menstruales más irregulares, que pierdan su ritmo, puede notar algunos cambios de humor, puede notar que quizá su fuerza muscular no sea la misma que tenía cuando era más joven, puede notar alguna modificación en su deseo sexual, pero son cambios bastante sutiles, que a medida que se va acercando a la fecha de la última menstruación, por ejemplo, volviendo al tema de los 50, entre los 48 y los 50 va a notar que quizá tenga periodos que le falten un par de meses y que en esos momentos que se le va el periodo empieza a sentir un poco de sofocos y problemas en el dormir, por ejemplo. Puede llegar a notar un poco de sequedad vaginal al momento de tener relaciones, que le cueste más excitarse al momento de tener relaciones. Todo eso en los momentos previos. Después que se retira la menstruación, y empieza la etapa postmenopáusica, es decir, donde ya no hay
prácticamente el mismo tenor de estrógenos que había antes, va a ocurrir que el cuerpo fisiológicamente va a tender a buscar algún recurso natural para proveer al cerebro, básicamente, de una determinada cantidad de estrógenos básicos, ¿no? Bueno, entonces elige un tejido, que es el tejido adiposo, para transformar unas hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales en estrógenos. ¿Dónde va a poner el tejido adiposo para producción de estrógenos nuevos? En la panza. Entonces, el famoso rollito que aparece, nosotros lo llamamos el salvavidas, ¿no? El rollito que aparece alrededor del abdomen, que son entre 3 y 4 kilos de más, ¿sí? Que no se maten en bajarlo porque es saludable, es decir, háganse amigas de ese rollito, quiéranlo y traten de mantenerlo porque es la fuente de provisión de estrógenos naturales a partir de una reserva que tiene el sistema, que hace que tu cerebro y tu aparato genital tengan una base de síntesis de estrógenos. Eso por un lado. Por otro lado, esa cantidad de estrógenos no alcanza para mantener todo, entonces la vagina y la vejiga van a estar debilitadas en producción estrogénica y van a tener una tendencia a inflamarse e irritarse. Entonces, en la vejiga va a pasar que por ahí es más frecuente que tengan episodios de cistitis. Y en la vagina va a ocurrir lo que se llama sequedad vaginal y lo que necesita la vagina es mayor tiempo para excitarse. Es decir, cuando en la fase de excitación la vagina no tiene glándulas que segregan hormonas, líquido y lubricación. La vagina se tiene que llenar de sangre alrededor, tiene que tener mucha cantidad de tejido eréctil estimulado y eso produce un efecto de sudación y ese líquido es el que lubrica la vagina. Cuando no hay estrógenos, eso tarda más tiempo. Entonces, después de la menopausia, la mujer debe hidratar todos los días su vagina, tiene que utilizar lubricantes naturales, tiene que usar estrógenos locales, así como necesitamos esos estrógenos de la grasa para el cerebro y el corazón, la vagina necesita que le pongamos estrógenos locales, por eso ahí el ginecólogo tiene que indicarle a la mujer después de la menopausia cómo estrogenizar su vagina, que no tiene ningún riesgo, ninguna complicación, no pasa nada, ni aún aquellas que hayan tenido un cáncer de mama o de útero pueden usar los estrógenos locales. Y tienen que aprender a masajear su vagina y a mantenerla en condiciones para no padecer esta molestia que es la sequedad vaginal y el dolor al momento de tener relación. Porque si tienen dolor durante la relación, eso quita el deseo sexual y después el deseo sexual bajo no es porque está menopáusica, sino porque no le prestó atención a su vagina. Y el otro punto importante a tener en cuenta, además del después de la menopausia, es lo que dije antes. El sistema cardiovascular con la dieta, la alimentación y el ejercicio, y los huesos y las articulaciones que también se optimizan con el consumo de alimentos ricos en calcio y con una actividad física acorde a la edad y a que ese hueso empiece a ser masajeado por el músculo de una manera para que produzca mayor cantidad de una sustancia que es lo que lo hace fuerte y óptimo para esta etapa de la vida. Esos serían más o menos los cambios, a grosso modo, que ocurren antes y después. Pero vuelvo a repetir, no es la muerte de nada y se termina el mundo, sino que uno tiene que sí prestar atención al momento que va a ocurrir este periodo. A veces me preguntan, bueno, ¿cómo me preparo? ¿Qué hago? Bueno, cuando estamos acercándonos a la etapa y el médico detecta que está entrando en ese periodo de baja de estrógeno, que se puede medir, se puede dosar con hormonas y demás, bueno, ahí uno empieza a cambiar el plan de vida y empieza a mejorar los factores de riesgo que cada mujer pueda tener para que cuando entre en la menopausia esté óptima. Y por supuesto, toda mujer después de la menopausia tiene que dedicarle tiempo a su vagina y a su aparato genital porque es la única forma de poder mantenerlo saludable, cuando uno activamente le presta atención, con el masaje, con la lubricación, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Vamos, sí, ha quedado muy claro y además es que me siguen pareciendo que nos das consejos para toda la vida, porque qué mejor compañía a lo largo de toda nuestra vida que dedicar tiempo a nuestros órganos genitales, ¿no? O sea, es que a su cuidado y a mantenerlos sanos y activos.
No sé qué pasará en España, pero acá en Argentina a la mujer le cuesta mucho conectarse con los genitales, ¿sí? Y tenemos que recordar que la vulva, que es nuestro órgano de ingreso al aparato genital, que es el lugar donde se producen todas las sensaciones eróticas y de placer, muchas veces no está investigado. Es raro que una mujer se mire, entonces hay que empezar a mirarse, y la única forma de poder conocer la vagina es tocándola. Es decir, a diferencia de los hombres que tienen todo para afuera, nosotros tenemos todo para adentro. Entonces, tú eres la que tiene que mirarse y explorarse, tocarse, meter los dedos para saber dónde, cómo, cuándo la vagina se estimula, cambia de textura. Es la única manera, conociéndose y explorándose. Yo me atrevo a decir que no solo es en Argentina, que también es en España, y quizá para las mujeres de nuestra generación ya eso cambió un poquito, pero todavía. Incluso diría que en muchísimos otros países latinoamericanos ocurre lo mismo, realmente, que hemos sido educadas en un contexto un poco pues que silenciaba nuestra sexualidad. Entonces hemos ido aprendiendo por el camino. El tema pasa por eso, ¿no? Si la mujer conoce su cuerpo, conoce su respuesta, se investiga, se estimula, se autoestimula, como hace un hombre, ¿no? O sea, somos exactamente iguales que un hombre. Se encuentra parada en un lugar diferente, y esto le genera un poder especial y particular, que es, bueno, lo que estamos luchando hace tantos años, y que, bueno, hoy, afortunadamente, estamos viendo que esto está cambiando, ¿no? Esto de poder esto mismo, ¿no? De estar en un espacio, en un congreso, donde podamos hablar libremente de qué nos pasa, de nuestro cuerpo, de ponerle nombre a nuestros órganos, ¿no? No sé cómo será en España, pero en Argentina la vulva, nadie la llama vulva, todos le ponen nombres raros, ¿no? Aquí también se le ponen nombres muy raros, y a veces nombres que son un poco ridículos, en mi opinión, con perdón, pero que sí, como que nos infantiliza, ¿no? ¿Qué es eso del chichi? Claro, o son nombres groseros, ¿no? Bueno, siempre me digo en España el coño, y acá la concha, por ejemplo. Para ustedes concha, bueno, pero acá decir concha es una palabra denostante, es como, inclusive se usa como un insulto. En Argentina se dice la concha de tu madre, como un insulto terrible, y es usar una palabra que está refiriéndose al genital, a la vulva, que es el templo sagrado del placer de la mujer, y además usando a la madre, el modelo de madre, como una cosa denostante. Entonces, venimos de una cultura donde la mujer está puesta en un lugar silenciado, denostado, maltratado y no jerarquizado. Y la verdad que tenemos que salir de ese lugar y empezar a hablar con nombres propios y apoderarnos nosotras. La vulva es nuestra y es nuestro lugar de placer. Y entonces es nuestro sitio. Nosotras tenemos que conocerlo. No podemos depender de que venga otra persona a hacernos descubrir cuáles son nuestros lugares de placer. Tenemos que ser nosotras mismas las que en una relación con un otro podamos guiar a la otra persona de cuáles son los lugares que a nosotras nos gustan. No podemos estar esperando que el otro o la otra descubra qué es lo que nos pasa. Una consulta bastante común que suelo tener es esta cuestión de, a veces la mujer dice, no tengo deseo, me aburro, no tengo ganas. Y cuando uno empieza a desglosar cómo es el encuentro sexual, se encuentra con que esa mujer está aburrida, porque la otra persona hace siempre lo mismo, de la misma manera. Bueno, ¿y por qué yo me tengo que someter a que el otro descubra cosas que yo misma tengo que descubrir? Hablabas antes, Sandra, de la menarca, la nombrábamos, y yo me pregunto, ¿qué relación hay biológica entre una y otra, entre la menarquia y la menopausia? Bueno, en realidad la aparición de la primera menstruación, la menarca, tiene mucho que ver con cuestiones genéticas, digamos, cómo en el árbol genealógico de mujeres ha ocurrido la menarca en esa niña, y contextuales, tiene mucho que ver con el lugar del planeta donde estés, con la dieta, con la alimentación, con el lugar físico donde esa mujer se encuentre. Y respecto a, muchas veces se dice, bueno, si tuviste la menarquía temprana, vas a tener la menopausia temprana. La verdad que no hay una evidencia científica que marque eso. Lo que sí es claro y biológico, la mujer cuando nace trae consigo en su ovario un capital
de folículos que van a funcionar a lo largo de su vida. Es decir, cuando la niña nace dentro de su ovario, hay una cantidad X de folículos que son los que va a producir entre la primera menstruación y la última. Es decir, lo que a ella le va a marcar ese tiempo evolutivo es la cantidad de folículos que traiga. Y eso se determina así biológicamente, a diferencia del hombre que produce los espermatozoides cada vez que tiene una estimulación. Es decir, el hombre cada vez que se excita y se estimula, su testículo empieza a producir los espermatozoides en ese momento. Por eso lo tiene durante toda la vida. La mujer ya viene con un capital guardado dentro de su ovario. No se sabe por qué, porque no hay ninguna evidencia científica, pero sí hay mucho del entorno, la luz, los estímulos, la dieta, todo lo que pasa en el contexto. No se sabe por qué la pubertad y la menarquía ocurren en una determinada edad. Porque en principio cuando esa mujer nace, ese bebé femenino nace y tiene todo su capital folicular, tiene puesto una pausa en la menarquia y en la pubertad, una pausa biológica, en un relojito que tiene dentro del cerebro. Y en determinado momento, que habitualmente es entre los 11, puede ser para nosotros es entre los 9 años y los 15, se despierta, se pone en funcionamiento ese relojito, se destraba esa pausa y empieza el proceso de producción de folículos, que es lo que se llama pubertad, y empieza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y una vez que ocurre toda esa madurez del aparato hormonal, aparece la menarquía, que es la primera menstruación, que puede ocurrir después que la niña completó el desarrollo de mamas y de vellos, o puede ocurrir en paralelo. Eso no está, es particular de cada una. Pero ¿qué es lo que hace que a la menarquía aparezca? No está determinado, es un misterio de la naturaleza, pero sí es un despertar de un reloj que está pausado desde el momento del nacimiento. Después tiene toda su etapa reproductiva en la cual cada mes va reclutando un grupo de esos folículos, de los cuales uno solo es el que sale, uno o dos, puede pasar, sale madura, y en ese ciclo, si no se produjo el embarazo, al final del ciclo viene la menstruación. O sea que a lo largo de una X cantidad de años, esa mujer va a usar toda esa carga folicular. ¿Y por qué en algunas se gasta antes y se gasta después? Tampoco se sabe. Hoy por hoy pensamos y creo y adhiero que tiene que ver mucho con el contexto y el entorno. ¿Por qué? Porque estamos viendo mucho que mujeres que tienen falla ovárica temprana o menopausia precoz tienen un factor de estrés fuerte. Y este es el otro punto importante a tener en cuenta. El desarrollo de alguna práctica a lo largo de toda la vida de la mujer que le permita controlar el estrés. El estrés no es malo, es bueno, es una respuesta fisiológica que tenemos los humanos que nos permite afrontar cosas nuevas. Lo que enferma es la acumulación de estrés. Lo que enferma es el no balance de esa respuesta de estrés por otra respuesta que tenemos también fisiológica que se llama respuesta de relajación, que el humano tendría que empezar a ponerla en práctica. Hoy por hoy la sociedad exige mucho, entonces la respuesta de relajación no va a ocurrir espontáneamente, hay que ir a buscarla. Y se busca con todas estas técnicas de manejo del estrés, ¿no? La práctica de la meditación, el yoga, el tai chi, bueno, esto es capítulo de otro curso. Pero también la incorporación de prácticas meditativas y de ejercicios que le permitan a las personas aumentar los periodos de respuesta de relajación contrarresta los periodos de estrés extremo que vivimos, porque vivimos en este mundo. Y muchas veces mujeres que tienen retiros tempranos de la menopausia, de la menstruación, tienen factores de estrés importantes. Todas las enfermedades autoinmunes, o sea, de generar anticuerpos contra uno mismo, y la falla ovárica temprana, que serían las menopausias más precoces, tienen mucho de esto, de autoinmunidad. Es como que el cuerpo genera anticuerpos contra los folículos y los destruye y produce estos casos de menopausias tan tempranas. Entonces, ahí el estrés juega un rol muy importante. Interesante. Sandra, me surgió una pregunta cuando te oía hablar de esta carga ovárica que traemos desde que nacemos. Si por algún motivo nuestro ciclo menstrual a lo largo de nuestra etapa fértil es interrumpido, ya sea por embarazos o por
toma de hormonas sintéticas. Ujú. ¿Esto puede afectar también a nuestra edad o a las condiciones de nuestra menopausia? No, en principio, si los procesos son naturales y fisiológicos, no. Por ejemplo, un embarazo no afectaría la carga ovárica. A veces puede pasar, por ejemplo, en mujeres que hacen tratamientos para buscar embarazo y que se les sobreestimula el ovario para sacar más cantidad de ovocitos y hacer un procedimiento de fertilización asistida. Puede ser, si son muchos los tratamientos, que el ovario se agote. En general, cuando uno hace un tratamiento para buscar capturar folículos para hacer una fertilización asistida o para capturar folículos para preservar, hay mujeres jóvenes que dicen yo no quiero tener hijos ahora y decido guardar mis folículos en una nevera, en una congeladora para más adelante. Bueno, cuando se hacen esos tratamientos, en general, cuando uno estimula, no toca la reserva de ovarios, toca lo que se llaman algunos folículos que quedaron sin salir en un proceso de reclutamiento. No sé si se entiende eso, ¿no? O sea, uno en el ovario tiene una reserva y después todos los meses se reclutan un grupo de los cuales sale uno. Y ese grupo que se recluta queda ahí y es el que probablemente se use cuando se estimula el ovario para buscar un embarazo por un procedimiento asistido. Pero, digamos, si uno hace muchos tratamientos para buscar embarazo, y puede ser que se agote antes y la menopausia se produzca antes del tiempo. Eso se ha visto en algunos casos. Pero son procesos de intervenciones externas. Nunca la naturaleza va a... Siempre hay que confiar, ¿no?, en la naturaleza y en los procesos naturales. Yo suelo decir en mis charlas cuando hablo de estrés que el diseño humano es un diseño para ser feliz. Si uno mira la neurotransmisión y la química que tenemos en el cerebro, tenemos todas sustancias químicas para ser felices. O sea que si nosotros dejamos que la naturaleza cumpla con sus procesos biológicos naturales, es un poco probable que ocurra una enfermedad o una alteración. Las enfermedades o alteraciones vienen cuando intervenimos desde afuera con cosas que no son naturales, ¿no? Y cuando digo cosas no naturales, me refiero a la dieta, a la actividad física, a los fármacos usados sin supervisión médica, a estar en ambientes enrarecidos, a estar expuestos demasiado por ejemplo, a pantallas o a tecnología que no sabemos hoy por hoy cuáles van a ser las consecuencias que van a producir en nuestro cerebro y en nuestra química, todo eso, ¿no? Pero si es un proceso natural, no vería afectado. Si tener muchos embarazos no afectaría la respuesta y la carga ovárica. Sí te afectaría emocionalmente, por ahí si no estás dispuesta a tener tantos embarazos, ¿no? También es un momento para reflexionar, y las invito a reflexionar a las mujeres, esta cuestión de la maternidad como una obligación o como un mandato que debe ser cumplido para completarte como mujer, ¿no? Yo les suelo decir a mis consultantes, la maternidad es una función que tenemos disponible, es una carrera universitaria, por así decirlo, que uno puede elegir, ¿no? Uno elige, atravesar el maternaje, cómo es esto de la crianza, la maternidad, la reproducción, etcétera, etcétera. Tiene un periodo biológico, sí, hay una etapa de la vida entre la menarquía y la menopausia, que es el momento donde se puede ejercer esa carrera universitaria, pero es una elección, no es un mandato ni una obligación. Uno puede decir, no, la verdad que elijo no maternar, y para eso existen un montón de recursos hoy por hoy para estar tranquila, vivir tu vida plenamente, desarrollarte en las otras vertientes que tiene el ser mujer. El ser mujer, además de la maternidad que tiene ese periodo, tiene dos vertientes muy interesantes. Una es la creativa, que es lo que te pone en tu actividad laboral, en tu desarrollo profesional. La otra, la más olvidada, es la erótica femenina que está disponible hasta que te morís. No tiene límite de edad, y esa muchas veces se deja olvidada, ¿no? Entonces, miremos bien y reflexionemos a ver qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, ¿no? Para eso es tan importante la práctica de la meditación, la práctica del mindfulness, ¿no? De la aceptación de lo que yo quiero realmente yo, ¿no? Estar conmigo. Quiero estar conmigo, a ver qué me digo a mí misma. ¿Quién soy? ¿Qué quiero de mí? Y eso es súper potente, ¿eh?
Cuando has estado tremendo. mucho metido en la vorágine y en el dejarte llevar por las cosas que van ocurriendo y en el tomar decisiones, porque al final todo es una toma de decisiones, pero si no las haces conscientes, las estás haciendo inconsciente. Exactamente. De repente te paras y te dices, ¿quién soy yo y qué quiero? ¡Wow! Tienes un poder enorme. Y ese es el poder que ha sido acallado durante tantos siglos. El poder de decidir la mujer qué quiere hacer con sus vertientes. Ese fue. La cultura nos ha llevado a teledirigirnos solamente a la vertiente maternal, que es la que en algunos aspectos te limita las otras dos. Y es la que ojo, no estoy diciendo que no puedes vivir el maternal como corresponde. Yo he sido madre de 2 hijos maravillosos a los cuales admiro hoy y me he recibido, o sea, hice mi universidad maternal, me he recibido, tengo mi título de madre, con mucho orgullo lo llevo, pero está colgado ahí, ya cumplí mi rol. Ahora estoy en la plenipausia, mi rol tiene que encontrar estas dos vertientes, ¿no? Yo miro mi título de madre colgado ahí, me siento muy orgullosa de eso, pero mis hijos son libres en la vida y hacen su vida, y yo tengo que mirar esto, ¿no? Mi rol, esto de comunicadora, todo lo que dijiste al principio que hago, pero también mi rol erótico de mujer, ¿no? Cómo me planto eróticamente en esto que me queda por delante, que bueno, no es tanto como antes, pero que es muy importante. Sí. Al final, la cantidad tampoco es importante para esto. Cuéntanos, Sandra, ¿los hombres viven realmente algo similar a nosotros? ¿Eso que hemos oído decir, la andropausia, existe o es un mito? Me río acá porque escucho a mis colegas urólogos que hablan de este tema, le han puesto un nombre a esto de la andropausia, que es el síndrome de déficit androgénico, síndrome ADAM lo llaman, ¿no? La pérdida de los andrógenos. Bueno, en realidad, si uno lo mira biológicamente, el hombre tiene una caída del tenor de andrógenos, que es la hormona masculina que los mantiene. O sea, el andrógeno es una hormona que produce potencia, que produce fuerza muscular, que produce aumento de la libido y del erotismo. Bueno, en los hombres se ve que hay una caída de los niveles de andrógenos después de los 50 años, pero no es una caída abrupta como la que tenemos las mujeres, ¿no? Y esas variaciones en los niveles de andrógenos que tienen los hombres son variables. Algunos hombres la tienen más, otros hombres la tienen menos, pero todos van a ir al camino de lo que se llama la pérdida de la fuerza muscular, la pérdida de la erección, la pérdida de la potencia sexual, que no es tan abrupta, pero la tienen igual que nosotros. Con la diferencia que ellos a veces consumen, los hombres que tienen baja de andrógenos, a veces les dan andrógenos, y está la competencia desleal, que yo llamo, que es la pastilla que les produce la erección, el sildenafil. Es decir, la sexualidad del hombre ha cambiado antes y después del sildenafil. Yo digo que es una competencia desleal porque, bueno, el hombre que no tiene disfunción eréctil y que no la necesita y que tiene 60 años, tiene que asumir su erección como la tiene, porque se supone que va a tener sexo con una señora que también le están pasando cosas. Entonces, ahí, salvo que esté con una chica joven, si está con una señora de su edad no tendría que consumir pastillas, porque, bueno, viene esta asociación de un pene no tan rígido con una vagina no tan elástica. O sea, la naturaleza es, en ese sentido, muy sabia. Pero sí, a él le pasan cosas. Y la pérdida de los andrógenos, además de perder la fuerza muscular, pierden un poco su deseo, pueden perder el deseo sexual, no estar tan activos como en otros momentos, y pueden tener una erección menor. Y también les afecta el humor, ¿sí? Está el síndrome del hombre gruñón, se le dice. Porque sí, pueden perder el humor, la tolerancia. También tienen que aceptar el paso del tiempo, ¿no? Y vuelvo al tema del contexto, de con quién vive ese señor, ¿no? En qué ámbito, con quién comparte, cuál es su núcleo de amistades, cuál es su lugar en el trabajo. También es importante saber que el hombre tiene un retiro en un momento de la vida, y para el hombre dejar ese lugar, sobre todo un hombre que ha crecido en una sociedad patriarcal donde el hombre es el gran proveedor, de repente acercarse al momento donde tiene que dejar de trabajar y de proveer económicamente su familia,
también le pasan cosas. Entonces, tengamos en cuenta que hay que incorporarlos a este cambio, ¿no? Pero creo que también entendiendo que ellos tendrían que tener un espacio de consulta donde poder mejorar su calidad de vida y afrontar este descenso de los andrógenos. Hay que tener en cuenta que es una etapa de la vida donde aparecen las hiperplasias de próstata, el cáncer de próstata, entonces tiene que hacer una consulta, porque, por ejemplo, no puede tomar suplementos androgénicos un hombre que siente que necesita andrógenos sin haber hecho una consulta con su médico de cabecera, porque si le damos un suplemento de testosterona a un hombre que tiene una hiperplasia de próstata, le podemos generar un problema. Entonces, todo eso es importante, la consulta médica. La consulta médica es importante. Es importante en todo sentido, ¿no? Porque uno hace diagnóstico primero y mejora factores de riesgo y puede mejorar su calidad de vida. Después tendrá que ver con qué profesional consulta, ¿no? Cada vez somos más los médicos que hacemos la medicina que yo practico, que se llama medicina integrativa. Invito a las mujeres que busquen en ese campo de trabajo. La medicina integrativa es aquella que utiliza la medicina tradicional, pero incorpora elementos de lo que se llaman medicinas complementarias, como es la medicina ayurvédica, como es la medicina homeopática, como es la medicina tradicional china. Es decir, todo eso tiene que ser un conjunto de abordajes médicos que son posibles y son compatibles en su integración, por eso se llama medicina integrativa. Entonces la recomendación es esa, ¿no? Buscar profesionales que lo sabemos mucho en el mundo, que trabajamos desde esta mirada. Sí, me parece muy interesante y muy interesante también la recomendación. Me quedo con cuando vas a tomar hormonas sintéticas, ya seas hombre o mujer, consulta a un profesional. Aprovecho acá para hablar sobre este tema, ¿no? Es cierto, existen hormonas dentro del sistema de salud aprobadas por organismos internacionales que son llamadas hormonas bioidénticas porque tienen la misma estructura química que la que produce tu propio cuerpo, pero que tienen un prospecto, una indicación, un apoyo de un laboratorio de investigación. Hay ensayos clínicos y el médico es el que lo debe prescribir. Hay por ahí circulando, no sé qué pasará en Europa, pero acá en mi país está circulando lo que se llama chip sexual, ¿no? Que es, no sé si habrán en otras partes del mundo, y el chip sexual es un pellet, como si fuera un dispositivo que se coloca debajo de la piel, en la grasa esta que te digo gordita que tenemos en la cadera, y que libera hormonas bioidénticas, pero que son hormonas que no están ni estandarizadas, ni se sabe la dosis, ni se sabe si a esa persona le va a ser útil esa cantidad de estrógeno, testosterona o progesterona que se pone en el pellet. Lo indican médicos. Yo es una fórmula, una receta magistral que hace un médico, se pone adentro del pellet y se le coloca a la persona. Y eso dura entre 4 y 6 meses porque es reabsorbible y no hay que retirarlo. Yo no lo indico, no estoy de acuerdo porque no sé lo que tiene adentro y yo no estoy capacitada para indicar una fórmula química que no sea estandarizada y probada por ensayos clínicos. Es decir, no estoy en contra del tratamiento hormonal de reemplazo, pero sí creo que el tratamiento hormonal de reemplazo lo tiene que hacer un médico y se tiene que hacer con fórmulas estandarizadas y se le tiene que indicar a la persona qué le corresponda, ¿sí? No masivamente, ni que cualquiera se puede poner, porque por ahí uno mira publicidades o gente, a ver, las personas que son del ámbito público pueden decir, me puse el pellet, me va bárbaro, todo genial, pero un médico no puede salir a promocionar algo que puede ser dañino para un sector de la población. Los tratamientos hormonales son personalizados y están supervisados por un profesional y tienen que ser utilizadas las fórmulas químicas aprobadas por los organismos internacionales, como puede ser ANMAT en mi país, FDA en los Estados Unidos, no sé cuál será en Europa, tienen que estar aprobados por los sistemas de supervisión y tienen que estar avalados por ensayos clínicos. Y la persona tiene que saber qué se le pone. Si tiene un prospecto que diga, usted está recibiendo tantos miligramos de testosterona, tantos miligramos de estrógeno, etcétera, etcétera. Insisto en esto porque si no, parecería ser que todo vale y todo está disponible. Y no, las hormonas tienen indicación, pero también tienen sus factores de riesgo que deben ser controlados. Esto que te decía recién, un hombre que recibe testosterona tiene que saber cómo está su próstata.
Porque si yo le doy testosterona extra en una dosis que quizá le produce una hiperplasia de próstata o tiene un factor de riesgo para cáncer de próstata, le genera un problema. Una mujer que se va a poner un chip de testosterona o de estos chips sexuales, tiene que saber sus antecedentes, cómo están sus lípidos, cómo está su hígado, cómo es su tensión arterial, qué factores de riesgo tiene para cáncer de mama, digamos, una serie de una buena historia clínica que debe hacer el profesional para ver qué casos indicar. Muchas veces me preguntan, ¿vos no usás la testosterona para la pérdida del deseo sexual en la mujer? Sí, la uso, pero primero hago una correcta historia clínica, uso los estándares, las medicaciones que hay disponibles en mi país y que están avaladas y reconocidas, pero es muy importante saber a quién se la doy y cómo es la respuesta que tiene. Y la uso por un periodo de tiempo corto, que es el que yo indico de acuerdo a mi experiencia y cuál es la historia clínica particular de esa mujer, ¿no? Hacer una medicina personalizada y no masificada. Tú ahora, con todo lo que sabes, por tus estudios, pero sobre todo por lo que tú has vivido en tu propio climaterio, si tuvieras la oportunidad de volver con todas las herramientas que has ido adquiriendo al principio, ¿qué repetirías y qué no repetirías en tu propio climaterio? ¡Oh, qué pregunta! Bueno, creo que si pudiera volver atrás, quizá en mi caso particular prestaría un poco más de atención a la actividad física y a la dieta, que creo que es lo que no hice en su momento antes del climaterio, ¿no? Lo empecé a explicar después. Y si tuviera que pensar qué hice después, no, volvería a hacer lo mismo, porque bueno, en mi caso particular yo no tuve mi menopausia a alguna edad normal, a los 50 años. Empecé a tener problemas con la menstruación a los 48 y en realidad yo utilicé anticoncepción hormonal en esos 2 últimos años porque lo requería como anticoncepción, ¿no? Porque no quería quedar embarazada. Soy sexualmente activa y heterosexual, entonces utilicé anticonceptivos en los 2 últimos años de mi perimenopausia para no tener esa preocupación y vivir mi sexualidad plena y tranquila. Y después del que decidí suspender los anticonceptivos, dejé de menstruar a los 50 y me manejé después de ese periodo con mis síntomas que tuve en los primeros años, un poco de calores, un poco de irritabilidad, bueno, todos los síntomas que le pasan a cualquiera. Usé plantas, remedios naturales y no tuve ningún problema, lo volvería a hacer. De la misma manera que volvería a hacer lo que hice con mi vagina, que fue utilizar los lubricantes naturales, usar el aceite de coco como un lubricante natural, masajear mi vagina con masajeadores, cambiar mi actividad física por la que fuera más saludable para mí y sí intensificar mucho mi práctica de yoga y de la meditación, eso sí. Y volvería a hacerlo exactamente igual que lo hice hasta ahora, no cambiaría, ¿no? Y como estoy ahora en una etapa activa, tratando de mantener mi cerebro en actividad, participando activamente en redes sociales, interactuando mucho con mujeres, militando mucho en mi país en todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos de mujeres, derechos a adquirir libertades con sus propios cuerpos y a tener el acceso a la salud libremente, seguir trabajando como trabajo activamente en grupos de mujeres que han sido víctimas de violencia, que lo sigo haciendo de manera gratuita en mi hospital público y que me causa mucho placer, y bueno, manteniéndome activa física, mentalmente, pero con mucha conexión interna, ¿no? La práctica del mindfulness y la meditación me hace tener mucha conexión conmigo misma y decidir lo que quiero hacer por lo que yo siento que quiero hacer, independientemente de lo que los demás digan u opinen. Si yo estoy bien conmigo, que es lo que les digo siempre a mis consultantes, encontrate vos, sentite vos, escuchate vos y hacé lo que vos sientas que es saludable para vos, ¿sí? Esto es el equivalente, uso la metáfora del avión, que para mí es la más clara, ¿no? Si vas en un avión y dices, si la gabardina se descomprime, la máscara que de oxígeno, dice el texto, si usted viaja con niños o personas que necesitan asistencia, póngase la máscara primero y después asista al otro. Bueno, este es un momento para hacer eso. Ponte en contacto contigo misma y después interactúa con nosotros.
Fantástico consejo. No lo había pensado lo de la mascarilla del avión, pero me viene al pelo, de verdad. Muchas gracias. Creo que tenías un ejercicio preparado para compartir hoy con las mujeres que nos ven, algo que puede sernos un útil compañero en esta etapa de climaterio. Bueno, sí, me han escuchado hablar mucho de la práctica de la atención plena, del mindfulness. Hay un ejercicio que me gustaría compartir con ustedes que es rápido, corto, y que se basa en principios de lo que es la coherencia de todo el sistema nuestro. Nosotros somos, como les dije, que éramos un sistema para ser felices, tenemos un sistema interno, esta network interna, esta internet interna que tenemos, se llama sistema psico-neuro-inmuno-endocrinológico. Es una palabra larga, pero que nos dice que todo está interconectado. Cuando yo pienso o siento algo, todo mi sistema inmunológico, endocrinológico y demás entra en estado de coherencia. Y el sistema nervioso autónomo, que es el que maneja las funciones internas, se pone en modo parasimpático. El modo parasimpático es el modo spa, el modo relajación. Y para eso existen técnicas, vamos a hacer una rápida, que es una técnica de coherencia cardíaca, en la cual uno respira y le avisa al corazón de que todo está en calma. Entonces todo el sistema se pone en estado de coherencia, ¿sí? Después, si quieren, pueden investigar más, pero les comparto esto porque lo pueden hacer en casa, en la oficina, en cualquier lugar que estén, y a medida que más lo practiquen, más rápido el sistema entiende que estamos poniendo la pausa, ¿sí? Al sistema parasimpático. ¿Parece? Bueno, nos sentamos primero cómodas en un lugar donde estemos tratando de sentir los apoyos. Les voy a pedir que entrecierren los ojos. La que no quiere cerrar los ojos mira un punto fijo en el piso. Esperamos unos segundos que todo nuestro movimiento pare, como cuando revolvemos el café y esperamos que deje de dar vuelta el líquido. Vamos tomando conciencia de los apoyos, pies, la cola, la espalda derecha. Sentimos como si tuviésemos un hilito que nos tracciona desde nuestro vértice en la cabeza hacia arriba. Alineamos nuestra columna y sentimos como otro hilito nos tracciona hacia abajo desde el sacro, afianzándonos en la tierra. Y desde allí vamos a ir enfocando nuestra respiración, dirigiendo la atención al aire que entra y sale por nuestra nariz o nuestra boca, acompañando todo ese movimiento. Acompaño la entrada del aire y acompaño la salida del aire. Cada una a su tiempo, enfocando la atención en la entrada y salida del aire. Es posible que la mente se vaya, piense en otra cosa, me distraiga. Traigo la atención a la respiración como si traccionara del hilo de un barrilete, tantas veces como sea necesario. Y ahora voy a llevar esa respiración hacia mi zona cardíaca. Busco con mi atención mi corazón. Trato de enfocar dónde está en el centro de mi pecho, un poquito a la izquierda. Trato de registrar cómo siento yo mi corazón latiendo ahí dentro de mi cuerpo. Y entonces conecto mi respiración con mi corazón, como si el aire ahora saliese del área cardíaca y entrase al área cardíaca. Acompaño mi respiración desde mi corazón. Me imagino un gran canal desde la entrada del aire hacia el corazón.
y el aire libremente fluyendo desde y hacia el centro de mi pecho. Me quedo unos instantes respirando desde mi área cardíaca. Y ahora vamos a hacer una respiración profunda. Una vez más. Cada una a su tiempo va volviendo a este lugar, abriendo los ojos, conectando con el cuerpo y el movimiento. Cada una a su tiempo. Esta respiración, que es una respiración básica de coherencia cardíaca, la pueden sostener el tiempo que necesiten. Lo ideal es hacerla todos los días, 5 minutos, antes de irme a dormir y cuando me levanto a la mañana. Y así el sistema va aprendiendo este ejercicio que nos va a ir llevando y abriendo las puertas hacia otras disciplinas que puedan ir adquiriendo como herramientas para manejar el estrés de la vida cotidiana y encontrarse, que es el objetivo central. Espero que haya sido el objetivo central de esta conferencia. Muchas gracias, ha sido muy relajante realmente. Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Para finalizar, te pediría tres ideas claves de todo lo que nos has compartido tan generosamente hoy, que merece la alegría volver a mencionar. Primero agradecerte, Maite, y agradecerle a todas las que estén del otro lado escuchando, porque realmente me produce mucha emoción poder transmitir, no sé, no le pongo la palabra sabiduría, transmitir experiencia de mi vivencia a lo largo de acompañar millones de mujeres en estos 37 años de profesión y espero seguir muchos más. Y lo que les quiero dejar como mensaje es, primero esto, ¿no? Encontrarse, buscar la herramienta para poder encontrarse y ser ustedes mismas. Y la segunda recomendación es busquen algún profesional médico integrativo que las acompañe. Sé que los médicos somos bichos raros y que hay muchos profesionales que se quedaron pegados al modelo médico hegemónico antiguo, pero también somos muchos los que trabajamos desde la medicina integrativa. Y la tercera recomendación es confiar en que están dentro de un sistema psiconeuroinmunoendocrinológico diseñado para ser felices. Entonces busquen las herramientas para ser felices. El cuidado de la salud que hacemos nosotros, que estaría, imagínense una gran bola, bueno, afuera estamos nosotros, los médicos, con las medicinas, los medicamentos, las técnicas de sanación, de salud, que da el sistema médico integrativo. Después viene todo lo que tiene que ver con lo que ustedes tienen al alcance en el contexto, ¿no? La alimentación, el ejercicio, las plantas, las medicinas complementarias. Pero en el centro está el mindfulness, en el centro estoy yo, está la aceptación de cómo soy, aceptarme como soy y elegir el camino que a mí me haga más feliz y saludable, compartiendo con el contexto y el entorno que me toca, porque esto lo puedo hacer en cualquier lugar donde esté, no necesito irme al Tíbet, a la montaña, puedo encontrar mi templito, mi lugar de equilibrio donde yo vivo, en la ciudad donde vivo, con la gente que vivo y en el entorno en el que estoy, hacer mi propio altar interior, que eso es algo que es maravilloso, el misterio, entregarnos al misterio de la vida. Así que bueno, gracias y espero que haya sido útil todo esto que hemos compartido.
Indudablemente, Sandra. Gracias, gracias, gracias a ti por tu presencia hoy con nosotros. Y bueno, yo sí me permito llamarlo perlas de sabiduría, porque estoy convencida de que además de tus 37 años de experiencia, hay mucha sabiduría en las palabras que nos has compartido. Gracias, bonita. Y a ti, mujer completa que nos estás viendo, te recuerdo que estás viendo la ponencia de Sandra dentro de la página web del encuentro virtual Descúbrete Mujer Completa. Y debajo del vídeo vas a encontrar los enlaces a su página web, a sus redes sociales. Te agradezco que nos hayas acompañado hoy en este trocito de camino. Te invito a que te unas al siguiente tramo. Recuerda, mujer, que cuando una mujer sana, todas sanamos. Cuando una gana, todas ganamos. Y aunque sola puedes porque eres poderosa, juntas es más fácil. Nos honro y nos amo.